Bien, buenas, licenciado Celio. Mi nombre es José Roberto Riveras. Hoy le traigo lo que es el macrociclo de preparación para un plan de entrenamiento para fútbol mayor. Este es un modelo tradicional. Para comenzar con esto, vamos a explicar lo que es un macrociclo, lo que son mesociclos y los que son microciclos. Los macrociclos son una estructura de forma que parte del proceso de periodización, o sea, van formando periodos, son distintos periodos. Este se define como su propia palabra lo indica, por una sección que cubre un gran tiempo de entrenamiento, o sea, que va a ser un gran ciclo, o sea, que es extenso. Son meses los que se lleva para hacer un macrociclo. Y su objetivo es llevar la capacidad de prestación o desempeño del atleta o un equipo al más alto nivel, que es lo que se requiere, o qué es lo que se quiere, llevarlos a lo más alto. Bien, un mesociclo son estructuras temporales intermedias del entrenamiento que tiene como finalidad lograr los objetos parciales del proceso global del entrenamiento. O sea que los mesociclos son los que quieren lograr esos objetivos del macrociclo. Los microciclos son las pequeñas estructuras en la organización del entrenamiento, o sea que estos se dividen en semanas y están constituidos por las secciones de entrenamiento, y dentro de los ciclos de estos son la parte más variante desde el punto de la vista organizativo de su estructura. Bien, dicho esto, entonces comenzamos. Este macrociclo está desde enero hasta junio. El número de microciclos que va a tener este macro son de 25 semanas. Tenemos lo que son las fechas de inicio del microciclo y las fechas iniciales de fecha de final de cada microciclo. Como por ejemplo, la primera semana se va a trabajar del 3 al 7, la segunda del 10 al 14, la tercera del 17 al 21 y así sucesivamente hasta llegar a las 25 semanas. Luego tenemos lo que son los periodos. Tenemos tres periodos: el preparatorio, el competitivo y el transitorio. Y aquí se van a ir desglosando. Del preparatorio tenemos dos etapas: general y el especial. General podemos decir que es después de que vienen unas largas vacaciones, se vuelven a introducir ejercicios generales para que ellos vayan agarrando forma, o bien se le puede decir cancheo. Luego tenemos lo que es el especial, que ya sí son ejercicios específicos para la competición. En la parte competitiva tenemos las etapas precompetitivo, que es antes de la competición, que ya se van realizando ejercicios más específicos para la competición que viene. Tenemos la competitivo, que aquí ya abarca todo lo que es la competición, todos los meses o semanas que lleva la competición. Y por último, en el transitorio tenemos lo que es el activo y el pasivo. Ahora tenemos lo que son los tipos de mesociclo. O sea, en las etapas se dividen en dos. Entonces, esas dos, por ejemplo, en la etapa general está el entrante, que, como les decía, es la parte después de que ellos vienen de un largo feriado. Entonces, se vuelve a introducir ejercicios básicos para que ellos vayan agarrando su ritmo. En el especial tenemos lo que es el básico desarrollador. Aquí ya vamos desarrollando más esas capacidades. O sea, ya vamos desarrollando más lo que es el entrante. En el precompetitivo tenemos el estabilizador y el de control. En el competitivo tenemos lo que es el precompetitivo, antes de la competición, como les decía, y la competencia en sí.
En el transitorio, como teníamos el activo y el pasivo, entonces aquí ya se vuelve un restablecimiento. O sea, después de un largo torneo, ocupan un restablecimiento los jugadores. Luego de eso, tenemos lo que son los tipos de microciclos. Los tipos de microciclos que tenemos son los de corriente, que son la C, los de restablecimiento, los de choque, los de aproximación y los de competitivo. Y tenemos los de restablecimiento. Entonces, en este macrociclo, nosotros lo que vamos a trabajar van a ser tanto la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la técnica, táctica, psicológica, controles médicos, los test, teoría intelectual, la competencia fundamental, ya en la parte competitiva, la competencia preparatoria antes de la competición y las capacidades coordinativas que nunca falta. Nunca falta que alguno le haga falta esas capacidades. Bien, para explicar el volumen de la carga y la intensidad de la carga, vamos a explicarlo así. Por ejemplo, si nosotros voy a agarrar la parte de resistencia. Bien, tenemos resistencia. Entonces, ¿cómo va a ser? Del 3 de la fecha de inicio del microciclo a la fecha final del microciclo, del 3 al 7, se van a trabajar 3 veces esa resistencia. ¿A cómo? A un volumen de carga intermedio. O sea, ni alto ni bajo. Un volumen de carga intermedio. Y la intensidad de la carga va a ser baja, porque se viene de un largo periodo, entonces no los podemos meterle una gran intensidad. ¿Por qué? Porque se pueden hasta lesionar desde el principio del periodo, de todo el macrociclo, entonces no nos conviene. ¿Qué más se puede trabajar esa semana? Podemos trabajar unos 2 días de fuerza, unos 3 días de flexibilidad, unos 2 días de velocidad y siempre con el mismo volumen de la carga, siempre un volumen intermedio y una intensidad de la carga baja. La parte psicológica, esto es muy fundamental porque muchos jugadores pierden como la noción o de tantos problemas que pueden haber dentro de la cancha o fuera de la cancha. Entonces, muy importante. Esto lo podemos hacer la primera semana, cuando ellos vienen, a ver qué tal vienen psicológicamente. Controles médicos, fundamental hacerlo la primera semana, para así saber qué lesiones o cómo vienen ellos, para así hacerles un plan, quizás un plan más específico a ellos y no poder meterlos al grupo a trabajar intensamente o dependiendo de cómo sea. Bien, vamos a pasar a la parte general, que tenemos aquí uno de restablecimiento. Entonces aquí se trabaja menos. Cuando es una semana de restablecimiento es como para que los jugadores descansen, se puede decir como descansen o restablezcan sus energías en esa semana, ya que se trabaja bien poco. Por ejemplo, resistencia solo se va a trabajar una vez a la semana, fuerza lo mismo, flexibilidad 2 veces a la semana, la velocidad una vez, la psicológica otra vez, la teórica intelectual, aquí es donde le damos una charla al equipo sobre lo que se quiere lograr o sobre alguna estrategia que tengamos o algo así. Los test normalmente se realizan a las 2 semanas y suficiente con una
Podemos realizar un test a la segunda semana para ver cómo andan nuestro equipo. Y ya en la parte competitiva, nos podemos saltar a la parte competitiva. Vamos a trabajar poco porque no queremos sobrecargar a nuestro equipo. Entonces, por ejemplo, en la semana 14, del 4 al 8 de marzo, podemos trabajar unos 2 días de resistencia, un día de fuerza, 2 días de flexibilidad, la psicológica una vez, la táctica, la técnica 2 veces, la velocidad una vez, con un volumen de carga de baja y una intensidad de carga media. Entonces, esto es lo que más trae un macrociclo de preparación para un plan de entrenamiento de fútbol mayor. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.